Vamos a pedir a Dios que nos hable en esta tarde. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por permitirnos estar hoy aquí en la casa, en tu casa este jueves. Señor, gracias por tu bondad y tu misericordia y Padre, pues tomamos este estudio pidiendo de tu gracia, de tu favor, para poder explicarlo de forma correcta, por medio de tu Espíritu Santo, las palabras que tú has puesto para poderlas transmitir hacia tu pueblo. Y que salgamos edificados y confiando en que tú nos vas a ayudar a vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ponle el otro, ¿cómo se llama el otro? Bueno, no ponga el celular y el que sigue estamos estudiando o vamos a estudiar el fruto del Espíritu Santo. Este estudio lo iniciamos hace 8 días. Vimos lo importante que era saber el propósito, pues general de lo que era la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, donde se menciona tanto la obra de las obras de la carne como el fruto del Espíritu Santo, y vamos a ver un asunto relacionado con el tema. Pero antes de tocar los 9 virtudes, que es el fruto del Espíritu, o dicen algunas características del fruto, porque recordemos que las obras son una cosa y el fruto es en singular, quiere decir que es un fruto que podemos dividirlo en 9 virtudes, 9 características, 9 áreas tal vez de nuestra vida que necesitamos ir mejorando, saber qué tan pacientes somos, saber qué tanto amor tenemos, saber qué tanta alegría tenemos. Y eso demuestra, como mencionamos hace 8 días, el fruto va a demostrar qué tan cristianos somos, qué tan santos somos, porque aunque Dios también da dones a su pueblo, no demuestran que es santo. Hay gente que predica una vida oculta, totalmente alejada de lo que es el evangelio, y no es crítica, no es juicio, pero es que hoy en día están levantándose muchas personas que solamente por decir, o alguien les dijo, o alguien les profetizó, lo que sea, se sienten pastores, se sienten apóstoles, pero tienen una forma de vida que no demuestra que realmente son fruto, que tienen un fruto que han madurado en Cristo. Entonces, en cada parte del mundo hay diferentes frutas. Algunas zonas, por decir nuestro país, consiguen contener la misma fruta. Por decir, aquí en México, el plátano, según algo que investigué, es cultivado en 16 estados de la República. Chiapas, Tabasco y Veracruz los colocan como los principales productores del plátano. Y está el plátano Tabasco, el macho, manzano, el morado, el plátano que hacen con y todos esos, que hace hambre, ¿verdad? Pero bueno, estamos en ayuno. Pero en 3 estados, estos 3 son los principales productores de plátano, pues en estos 3 estados, Chiapas, Tabasco y Veracruz, generan más del 60% del total de la producción nacional. La manzana, por otro ejemplo, en Chihuahua, Durango y Puebla destacan por ser productores más importantes, pero también cerca de las serranías de Hidalgo y de Querétaro también se produce manzana. Bien, todos los árboles frutales necesitan un cuidado especial. Si usted sabe de campo, pues va a entender, ¿no? Necesitan un riego regular, pues sí, el aguacate lleva mucha agua y tienen que estarlos todo el día con agua, porque si no, pues no producen. Un día mi esposa y yo fuimos a un lugar donde los aguacates, ahí el árbol de aguacate bien mojaditos, bien, o sea, de todo lo que le hacen. Y eso es especial porque ese tipo de riego, porque hay periodos de sequía. Y sobre todo porque durante este riego es donde se hace más fuerte la producción del fruto. Ahora, no conviene regar los árboles en exceso porque les causa daño a las raíces. Todos los árboles, y Dios en su infinita sabiduría sabe que cada árbol necesita un tipo de riego, un tipo de tierra, un tipo de luz para su crecimiento y desarrollo saludable. Los árboles necesitan luz, agua, aire, nutrientes para crecer. 5, según esta investigación o este comentario,
5 requisitos estas son las necesidades básicas para toda vida vegetal. Deben tener cantidad justa de luz, agua, aire, nutrientes y buena tierra. Ahora, ¿por qué lo estoy mencionando? Bueno, cuando Dios creó el mundo, Dios lo fue preparando poco a poco con tal de que en el sexto día iba a plantar al hombre en el huerto del Edén, pero tuvo que preparar todo. Antes de poner al hombre, lo empezó a preparar y lo podemos ver en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, vamos a leer algunos versículos, solamente para ir viendo algunas cosas. Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 6 dice: luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Versículo 9, dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Versículo 11 dice: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Así vamos a leer tantito. Nosotros no somos árboles, ciertamente. No somos aunque hay unos que parecen árboles de ornato, nada más están ahí paraditos, no hacen nada, pero eso es por allá, por aquel rumbo de por allá. Te póngale la dirección donde quiera, tal vez allá por la central de abastos, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, Dios fue poniendo en orden las cosas. Puso luz, hizo la separación de las aguas, dio orden de que se juntase lo seco en un lugar al cual llamó tierra, y a las aguas llamó mares. Y estando la tierra seca, vio Dios que era bueno, y dijo: produzca la tierra. Una orden de Dios dice: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto. Nosotros no somos árboles, pero la Biblia sí nos compara como árboles. Varios pasajes de la Biblia nos comparan a los seres humanos como árboles. Por decir, vamos a leer unos pasajes. El capítulo 9 del libro de Jueces. Capítulo 9 del libro de Jueces, en el versículo del 8 al 15, el contexto habla del reinado de Amalek, pero tú te lo puedes leer en casa después para entender. Pero dice así el capítulo 9, versículo 8 del libro de los Jueces. El contexto es que hacen una parábola, un ejemplo de lo que quisieron hacer los hombres. Y en el versículo 8 dice: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza
y devore a los cedros del Líbano. Bueno, este pasaje nos habla de cómo los hombres andaban buscando rey y encontraron a un hombre llamado Abimelech que lo compara con una zarza. Una zarza es un arbusto que por igual se seca muy rápido y por eso arde muy pronto en el desierto. Otro ejemplo está en el Salmo 1. El Salmo 1 también nos compara como árboles. Y vamos, si usted gusta leerlo conmigo completo, son solamente 6 versículos. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice el 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da, ¿en qué? En su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este pasaje es un poco más claro para lo que estamos mencionando, que nos compara. Un hombre, un joven, una persona que medita la ley de Dios es comparado como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. O sea, ese hombre, esa persona, esa mujer, siempre va a tener nutrientes en su ser y va a producir un fruto. También lo podemos ver en el Salmo 92. Salmo 92, versículo número 12, perdón. Salmo 92, versículo número 12. Dice, ¿ya lo tienen? Amén. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Entonces, cuando una persona es justa, una persona está plantada en su identidad en Cristo, pertenece a una iglesia, está caminando en el Evangelio, dice, florecerá como la palmera. Y una característica de las palmeras es que se doblan, pero no se rompen. Se pueden mover, algunas es por el viento, la verdad que es muy fuerte, las puede arrancar, pero es muy difícil que una palmera o más bien se rompa. Se doblan, pero en un rato más está derechito, está firme. Ahora, en Proverbios capítulo 15, y usted pregunta, ¿por qué tengo que aprender todo esto? Bueno, porque estamos aprendiendo hoy que necesitamos para hacer árboles frutales o árboles que demos fruto, o las personas que Dios está buscando que demos fruto. En Proverbios 15, versículo número 4, aquí nos enseña de cómo debe de ser nuestro hablar. Y en Proverbios 15, versículo 4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Y aquí habla de la lengua. Pero aquella lengua que trae paz es como árbol, y lo compara nuestra acción de ser personas que hablemos con serenidad, con paciencia, con bondad, nos compara con un árbol que produce vida. Y bueno, creo que todos conocemos capítulo 15 del Evangelio de Juan, ¿verdad? Lo leímos hace 8 días, pero usted quiere acompañarme a leerlo nuevamente, el capítulo 15 del Evangelio de Juan, en el versículo número 16 solamente. ¿Ya lo tiene? Juan 15, versículo 16. Dice así: no me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros. Y dile a que tiene a tu lado, y te ha puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, porque a todos nos gusta el final, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y hasta le reclamamos al Señor. Es que tu palabra dice. Sí, pero entendemos algo. Separados de Dios, no podemos hacer nada. No podemos producir nada. Nos volvemos exigentes, pero no producimos nada. Ahora, ¿por qué leímos esto? Bueno, hay algunas cosas que quiero mencionar que son, creo yo, importantes. Leímos Génesis 1. Y si usted leyó bien, con detalle, y creo que yo lo mencioné, y si no, vuélvelo a leer, Génesis 1, versículo 12, dice que todo árbol tenía una semilla. Tú y yo no podemos producir nada si no tenemos semillas. Creo que por ahí en el cajón hay una bolsita, por ahí búscame el café, por favor. Todo árbol frutal, o todo árbol que da fruto, tiene una característica. Y algunas plantas que no sé cómo le hacen, por ahí, una bolsita con unas semillas. A ver si está por ahí. Todos nosotros somos comparados con los árboles, pero para dar fruto necesitamos una semilla. ¿No es ahí? Bueno, déjalo ahí, por favor. Había una bolsita ahí con varias semillas, pero bueno. Todo árbol frutal necesita de su semilla para producir fruto. No puede producirse nada por sí solo. Para producir aguacate necesita una semilla de aguacate. Para que un manzano dé fruto, ¿qué necesita? Una semilla de. No puede el chile dar manzanas y la manzana dar chiles. Aunque tendrá todos los requisitos, no podemos hacer, forzar, producir fruto si no tenemos una semilla. Como mencioné, hay gente que parece planta de ornato. Muy bonitos, pero no producen fruto porque no tienen semillas. Y Jesús varias veces, y ahorita lo vamos a mencionar, pero usted recuerda aquel día que Jesús un día se levanta en la mañana, y si gusta acompañarme en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Versículo 18 y 19. Mateo 21, versículos 18 y 19 dice: Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y está hablando de Jesús, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Este árbol, les voy a hacer una pregunta, ¿estaba cumpliendo su propósito de la vida? No. Porque menciona que era una higuera que produce higos. Y Jesús está buscando hombres y mujeres que no solamente tengan hojas, y la que tiene a tu lado te están hablando. Ay, porque hay unos cristianos que se ven bien bonitos, una cara así de piedad, así de Santa María, pero nada más tienen la cara. Les gusta estar sentados, pero no cumplen el propósito de Dios en la vida. Jesús nunca fue un agricultor, pero muchas de sus enseñanzas tuvieron que ver con el asunto de la agricultura. Por decir ahí mismo en Mateo capítulo 13, versículo del 24 al 30. Es la parábola del trigo y la cizaña. Ya varias veces nos han hablado del trigo y la cizaña. Hoy no vinieron los cizañas, no se preocupe. Ustedes trigo, ¿verdad? No se estuvieron muy convencidos, pero bueno.
Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces aquí estamos viendo a Jesús que está hablando del reino y lo compara con hombres que sembran buena semilla. ¿Y qué buena semilla tenemos tú y yo para poder dar fruto? La palabra de Dios. Jesús siempre va a sembrar en nosotros buena semilla. No hay mejor semilla que esa semilla. En Mateo capítulo 13 también, pero en el versículo 31 también nos habla de otra semilla, de otra parábola que tiene que ver con la semilla. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mosto que un hombre sembró y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Una pequeña semilla, una pequeña palabra que Dios te dé a ti. Yo no sé usted qué esté leyendo en este ayuno, pero estoy leyendo el Evangelio de Juan, capítulo por capítulo, poquito a poquito, deleitándome la palabra, porque a veces, leí tercera de Juan. ¿Cuánto me tardé? 2 horas leyendo tercera de Juan, 20 y tantos versículos. Porque a veces, y por eso Dios no es que Dios no suelte la semilla, es que no sabemos retener la semilla. Porque queremos hacer todo rápido. Todos nosotros estamos bajo el cuidado de Dios y Él ha sembrado en nosotros buenas semillas para nuestra vida. Otra parábola, ahí Mateo capítulo 20, que tiene que ver sobre la agricultura, sobre el campo. No lo vamos a ver completo, pero esta es la parábola de la viña. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. O sea, aquí está hablando de que Dios, esta palabra nos habla de cómo Dios está buscando gente que quiera trabajar en su obra, en el servicio. Pero refiere un lugar que es la viña. Obreros que trabajen dispuestos a cuidar, a trabajar, a hacer que ese viñedo crezca más. Y si las semillas crecen, pues dan mucho fruto. La enseñanza más conocida de Jesús que podemos tomar sobre lo que es el crecimiento, o voy a tomarlo así, lo que es sobre la agricultura de Jesús, es la parábola del sembrador. Así que vamos a meditar un poquito en Mateo 13. Mateo 13 es la palabra más mencionada, la que más se predica, consideran algunos la más importante o de la cual nacen todas las demás parábolas. Mateo 13 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente y entrando él en la barca sentó y toda la gente estaba en la playa. Y le salió muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio, ¿qué dio? Cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Así que ahí la que te dado, pon atención. El sembrador salió a sembrar su semilla. Ningún cristiano puede dar fruto si no tiene semilla en su vida. Ninguno. Por más que me digas, por más que... Es que hay gente que, no sé si usted conoce, gente que conoce muchísimo la Biblia, pero no produce nada. Conoce. Y he estado meditando en lo que a los varones les voy a compartir.
Y es eso, ¿cómo creemos que Dios quiere que seamos? Y aunque no vamos a meter en ese asunto, pero es que a veces hay gente que quiere crecer a su manera, pero sin semilla. Hay gente que escucha la palabra. Cuando vemos el versículo 18, es la explicación de la palabra del sembrador. Los discípulos le preguntan, le dicen, oye, explícanos esto. Y dice, del versículo 18 de Mateo 13, oí pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Ahora, ¿por qué no entiende? ¿Por qué la gente que llega los domingos escucha el mensaje y sigue viviendo igual? ¿Cuál es el problema? ¿El predicador? Pues a lo mejor porque no le cae bien o porque se me está dando una pedrada. O a lo mejor está pensando en otras cosas. Es que el problema es cuando no la entendemos, cuando estamos aquí pensando en lo de allá. Y entonces hay gente que llega a la congregación que no es cristiana, que viene tal vez porque un invitado lo trajo, pero viene con el corazón duro. Entonces, cuando avientas una semilla, la semilla va a caer, pero va a rebotar. Porque el corazón está duro. Porque hay veces que la palabra golpea nuestra vida. O sea, Dios a veces nos va a tener que golpear duro. Porque si el piso está como aquí no puedo sembrar yo algo. Tengo que hacer un hoyo, tengo que romper este piso, tengo que cavar profundo, tengo que permitir que tenga buena tierra, echar la semilla para que aquí crezca un árbol. Y un árbol que dé fruto. A veces cuando Dios nos está hablando, nos está confrontando, la gente en vez de decir, gracias Señor, porque me estás hablando, ay, ya fuiste con el chisme al pastor. Ay, por eso me voy para allá. Porque aquí puro chismoso. No, aquí eso no me gustó. La trae contra mí. La trae contra mí. De segurito ya algo se enteró en el Face y la trae conmigo. Sí tenemos un conocido que dice, ya no voy a la iglesia porque todo lo que habla del Facebook me lo está diciendo a mí. Yo no te tengo aquí de amigo en el Facebook, no te preocupes, digo, vive como tú quieras. No, a veces queremos dar fruto a la fuerza, pero no queremos cambiar. La semilla entra y rebota en nuestro corazón. De nuestro corazón, en vez de que caiga en buena tierra, sale rebotada. Dice el 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Dos cosas voy a mencionar rápido. Los 4 tipos de cristianos, los 4 escucharon la misma palabra. Si tú lees el versículo 22, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Y el versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra. Todos oyen la palabra, pero no todos la quieren recibir. Dice el 20 que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento recibe con gozo, pero no tiene raíz. No tiene raíz en sí. O sea, simplemente vino un servicio, le gustó, le encantó, dijo, oye, qué padre. Y más cuando son el novio, ¿verdad? O sea, la novia, ay, qué bonito. No, sí, me gusta, voy a ser cristiano por ti. Olvídalo. Olvídalo. Porque no tiene raíz. Y así también en adultos. No, pues sí me gusta, está padre, qué bonito el mensaje y todo. Pero la gente no se congrega, no busca, no se alimenta. Y entonces, por más palabra que escuche, por más palabra, y si no está dispuesto a echar raíz, es de corta duración. Porque viene la prueba. Por aquellos se los dije, aquellos se van a bautizar. No es regla. Pero siempre cuando se va a bautizar, de repente se levanta el infierno en tu contra. Y dices, ay, mejor no me bautizo. Porque es de corta raíz. Pero Dios nos está preparando para tener buenas raíces. Luego dice que fue sembrado entre espinos, es el que oye, pero su corazón está
Es que con este no puedo hacerle bien. Bueno, está allá, en lo material, en el mundo. Porque el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra. Pero gracias a Dios habrá gente, y si tú eres de ese, dile a Cristo a tu lado, ese soy yo, del que fue sembrado en buena tierra, este oye, entiende y da. Si tú quieres producir fruto, necesitas varias cosas. Oír la palabra, detener la palabra, para que la palabra, que es la semilla, produzca en ti fruto, y no cualquier fruto. Un fruto a 100, a 60, a 30 por uno. Fruto que perdure, fruto que crezca, porque la vida cristiana es de crecer. Hay gente que lleva no sé cuántos años en el Evangelio y todavía pide lechita para... Ah, es que aquí no hablan de amor, aquí pura exhortación. Ah, es que el pastor quiere que cambie mi vida, pero hay que crecer en el Evangelio, hay que madurar en el Evangelio. Una vida infructuosa es aquella que no da fruto. Pregúntale aquí de tu lado, ¿estás dando fruto? ¿Estás dando fruto? Porque si no es una bonita planta de ornato, un bonito adorno ahí en la iglesia. Las hermanas como el hermano Agal y el hermano Mago, seguro se recordarán, yo recuerdo que en las iglesias tenían los jarrones con las flores y estaba la lista, ¿a quién le tocan las flores el domingo? Y hasta, bueno, yo no sé, yo lo vi, pero nunca fui se peleaban, ay, me tocan las flores, no, me tocan a mí, y eran bonitas las flores, se ve bonito el templo, se ve bonito, pero eran plantas que el domingo que viene hay que cambiarlas porque no dan fruto. A mí me encantó lo que dice la Biblia, será como árbol plantado junto a cordillera y da su fruto, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero si nuestro corazón no está preparado para dar fruto, el problema no es Dios, el problema no es la palabra, el problema es nuestra actitud ante la misma palabra. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, nos dice esto sobre las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo le puse a esto en mi personal punto teológico, vamos a usar este término, esto es una vida infructuosa. Las cartas del apóstol Pablo son dirigidas a las iglesias, excepto Timoteo y Tito y Filemón, que son cartas personales. El resto de las cartas, de Romanos hasta lo que es Colosenses y Tesalonicenses, perdón, son cartas enviadas a las iglesias. Gente que cada domingo se siente en una silla como usted, pero que no da fruto. Pero eso no viene hoy, no se preocupe. Pablo hizo un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, el fruto que el cristiano debe de producir. Tú y yo debemos producir fruto. No tiene una naturaleza humana. Hay gente que quisiera, no sé si usted ha escuchado, las güeras quieren ser morenas y se pintan el pelo de negro. Las morenas quieren ser güeras y se pintan el pelo de güero. Lo hacen de forma externa, pero su naturaleza es que la güera es güera y la morena es morena, no la puedes cambiar. Y hay muchos cristianos que quieren cambiar. Ay, soy un amargado, pues voy a empezar a sonreír. Y dices, no, en mente, no, mejor. Lo quieren hacer a la fuerza. No, yo lo voy a intentar porque puedo, porque todo lo puedo y quiso que me fortalece.
Mejor no te rías, mano, porque creo que vas a comer. El fruto se produce no de naturaleza humana, sino de origen en el Espíritu. Y sin la influencia y la guía del Espíritu Santo, ninguna persona puede producir un fruto espiritual. Ninguna. Por más títulos que tengamos. Necesitamos ser buena tierra. Necesitamos la semilla, pero necesitamos ser buena tierra. Si somos buena tierra es que estamos dispuestos a cambiar las cosas. Pues si aquellos que dicen, ay, ¿cómo quisiera tener la paciencia del pastor? Y lo hacen, ay, voy a soportar. Ay, chamacos, ay, cállese, ay, qué paciencia. Y salen así, todos. No, eso es trabajo del Espíritu Santo. Hay gente que eso no viene, no se preocupe, los de mecha corta. Cualquier cosita, sobre todo los que manejamos. Se nos cierra tantito, te voy a bendecir ahorita, te voy a dar unas bendiciones, voy a poner mis manos sobre ti, hijo del diablo, no sé qué tanto. Y hasta lenguas no angelicales andan diciendo, ¿verdad? Dominio propio viene de la comunión con el Espíritu Santo. Por eso necesitamos ser buena tierra, una buena semilla, que Dios nos da semilla todos los días. Y si usted no está leyendo la Biblia, tiene que leer la Biblia. Porque si no va a ser una buena dieta, pero sin nada espiritual. Porque el asunto de un ayuno es afligirnos espiritualmente también, alimentarnos de la palabra de Dios, poner unas alabanzas, orar, lo que usted quiera, porque es nuestro alimento. Y eso va a transformar nuestra vida. ¿Por qué crees que Moisés bajó del monte Sinaí con el rostro resplandeciente, 40 días, con 40 noches sin comer nada? Pues como cualquiera, pues, ay, un faquir, no. El rostro resplandecía porque había tenido un encuentro con Dios. Y si yo me meto en un ayuno y me alimento de la palabra, estoy alimentando mi espíritu. Estoy siendo guiado por el Espíritu, fortalecido por el Espíritu. Sé que no es de la noche a la mañana. Pero en algunos como que de plano nos dicen, ay, ¿cuánto es el Evangelio? ¿Qué? ¿40 y qué? Pues tengo gozo y qué. Soy me parezco. Y dices, ay, manito. Pues. Por eso Jesús luego ve cristianos como la higuera que vio, con hojas. Muy bonitos por fuera. Lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué estamos produciendo? Hace 8 días yo les pregunté, ¿estamos produciendo fruto? Porque algunos ya llevamos más de 2 años en el Evangelio. Y al menos algo tuvo que haber cambiado en nosotros. Necesitamos la semilla. Necesitamos ser buena tierra. Las 6 tierras que menciona Mateo capítulo 13 en la parábola del sembrador, de las 4, 3 son personas que rechazan o no están dispuestas a cambiar las cosas por medio de la palabra. Solamente en unas permitió que haya un fruto, pero ese fruto no, o que sea un poquito la plantita, pero no tiene fuerza. Necesitamos la fuerza del poder del Espíritu Santo para poder producir cambios en nuestras vidas. No es de la noche a la mañana, pero sí es necesario de vez en cuando ser podados por Dios. Y la poda no nos gusta. Pero vamos a leer Juan 15. ¿Qué es la poda? Yo no sabía lo que era la poda hasta que me puse un poquito a investigar. Y no investigar así de profundidad, sino cosas que uno ve cuando tiene la oportunidad de salir al campo. En la casa donde estuvimos, ahora que fuimos de paseo, el primo tiene una cosota así grandotota, un palote y con una tipo sierra. Y pregunté, ¿para qué? Dice, pues para cortar las ramas que están estorbando. Porque es un palo muy largo. Fuimos a la casa de unos amigos pastores y tiene unos aguacates hasta medio arriba, Y dice, pues están tan arriba que necesitamos cosas para bajarla. Pero estorba las ramas.
Y algo que yo aprendí hace algunos años de un pastor de Puebla, es que él tenía un aguacate, pero no daba fruto. Y tenía un vecino que le dijo, yo te ayudo a que tu árbol dé fruto. Y dijo, ok, dice, yo voy a salir unos días, te encargo mi aguacate. Dice, sí. Cuando regresa de viaje, el aguacate estaba pelón. Ni una sola rama. Y el pastor dice, oye, vecino, pues te cagué mi aguacate, no tiene nada, está pelón aguacate. Dice, sí, lo tuve que podar. Tenía muchas hojas, pero todas estorbaban. Espérate tantito. Porque pues el pastor se había enojado. Digo, ya ve que hay pastor que se enoja, ¿verdad? ¿Y qué pasó con ese aguacate? Se dio unos aguacates, pero mira, se doblaba el aguacate de tanto aguacate que dio. A veces la poda es necesaria. No nos gusta. Le voy a traer una palabra que tampoco nos gusta. Disciplina, corrección, exhortación. Dice Juan, o Jesús, perdón, hablando en Juan 15, versículo número 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará y da el motivo para que lleve más fruto. Es necesario para dar más fruto que a veces Dios nos pode un poquito o un mucho dependiendo nuestra condición. A veces necesitamos una buena poda. Si en lo natural el árbol frutal necesita ser podado para que tenga fuerza, para que tenga más, no sé bien cómo explicarlo, tenga más, ustedes que saben de la poda, ayúdenme. ¿Por qué tengo que podar un árbol? Pues para que tenga, yo digo, más fuerza para producir mejor fruto. Lo que le pasó a este pastor, le tumbaron todo el árbol. Pero dice, pero en el tiempo preciso, mira, hubo fruto. En este mismo pasaje, en la versión NTV, dice, él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Y aquí Jesús está hablando de dos tipos de poda, la de limpieza y la que quita. Los que no dan fruto son aquellos que su vida no está centrada en Cristo. Simplemente son gente que se sienta en las sillas, que puede tener una Biblia, pero no está centrada su vida en Cristo. Y su fe no emana de una unión con Cristo. ¿Cómo tienen fe? Amén. ¿Basado en qué? ¿O basado en quién? ¿Basado en ti? ¿Basado en tu... Si está basada en Cristo, esta es una persona que puede producir fe. Estas personas que Dios habla, o Jesús está hablando aquí, que son esos pámpanos o esas ramas que tiene que cortar, que no está su vida centrada en Jesús, que su fe no emana o que emana de las emociones. Todos tenemos emociones, ¿verdad? A ver, estamos felices. ¿Cuándo están felices? Sí, pues dígaselo a su cara porque no se nota. A veces estamos tristes, melancólicos, pero somos dominados por las emociones. Y estas personas intentan bloquear el esfuerzo, son personas que intentan bloquear el esfuerzo de los que sí están dispuestos a dar fruto. Es bien importante que aunque nosotros, dice el apóstol Pablo, tenemos comunión con el mundo o con Belial o con la oscuridad, pero también dentro de la iglesia es bien importante saber con quién te juntas. ¿Qué clase de amigos dentro del evangelio tienes? Porque hay gente del evangelio que te quiere, no vayas al templo, no, vamos al parque. Ándale, vamos. Ay, otro domingo, no te preocupes. Es triste, pero pasa. Hay gente que en vez de motivarte para buscar a Dios, ese pastor está mal. Nos quiere amargar la vida. No quiere que seamos felices.
Y Dios a veces esas cosas, ese tipo de personas las tiene que hacer a un lado. Porque si te impiden crecer, te vas a echar a perder. Pasa. El libro de Números habla de que la gente que se mezcló con el pueblo de Israel fueron los primeros en quejarse cuando fueron a ver la tierra prometida. Y contagiaron a los israelitas que tienen la promesa de Dios, que tienen las victorias de Dios garantizadas, se empezaron a quejar también. Yo estoy diciendo que ya no le hagas a tu hermano que tienes a tu lado, no me malentienda. No te estoy diciendo eso. Dice, ay, no, pues ya mejor me levanto mi propio iglesia, porque tampoco es eso. Se trata de que tengamos alrededor nuestro gente que nos ayude a crecer. Por eso mañana, en el evento de jóvenes, es una herramienta para crecer, para madurar. Yo no conozco a todos los que van a estar, pero algo bueno voy a aprender de ellos. ¿Qué? Pues no sé, porque eso me lo va a enseñar Dios. Y está el otro, que aunque son limpiados, que se mantienen en santidad, que se mantienen en comunión con Dios, que tienen su vida centrada en Jesús, tienen a veces que recibir un pequeño corte en sus ramas porque algo le puede estar estorbando. Ahora Dios dice que es para que dé más fruto, un fruto que agrade a Dios, que perdure. La poda es crecimiento en nosotros para fortalecer nuestro carácter en Dios. Y esa poda a veces con las rispidades que pueda haber entre nosotros. ¿Cómo vas a crecer en perdonar si no perdonas con aquel que es un roce? ¿Cómo vas a crecer en paciencia si los chamacos quitan más todavía? ¿Cómo vas a crecer en amor o en gozo o en paz si tienes discusiones en el hogar? Necesitamos aprender que a veces Dios quiere podarnos, pero para que demos más fruto. El espíritu, es el que produce el fruto en la vida del cristiano a través de la palabra, de escuchar la palabra y de tener un corazón dispuesto a recibir la palabra. Aquí donde estamos en Juan 15, versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Necesitamos, si queremos producir fruto, necesitamos estas tres cosas. La semilla, que es la palabra. Permitir que la semilla caiga en buena tierra, que es un corazón recto, que si a veces Dios nos va a tener que confrontar con algo, es porque quiere ayudarnos a crecer, no es porque Dios no nos ame, al contrario. Si Dios nos dice, quiero que cambies esto, por medio de la palabra, tenemos que permitir que lo haga. Y a veces necesitamos que Dios nos pode nuestro carácter, nuestra forma de pensar, de tener una visión de las cosas de Dios. Pero necesitamos estas tres cosas. Si tú eres una persona que no da fruto, hay una poda que se llama que te va a cortar. Podrás pasar años dentro de una iglesia, podrás decir que eres cristiano, pero al final de cuentas todo se va a dar a la luz. Así que hoy, prácticamente terminamos esta introducción con lo de hace 8 días, con lo de hoy, y entre 8 días vamos a ver ya lo que es el fruto. ¿Cuál es el primer fruto que Dios espera que demos? Amor. ¿Y nos amamos unos a los otros? Sonríe que tienes a tu lado. Ay, no, mejor no. Entonces vamos a ver un poquito del amor. ¿Qué tanto amor tenemos? Porque es el primer fruto. Es lo primero que un cristiano debe caracterizarse por el amor.
Así que vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude. La palabra es viva y eficaz y nos traspasa a veces con un propósito, lograr que demos más fruto. Tú y yo fuimos escogidos por Dios con ese propósito. Somos árboles delante de Dios, pero que no tenemos árboles de ornato. Los árboles de ornato nunca crecen, no dan flores, simplemente son cosas ahí muy bonitas, pero que no producen. Pero creo que tú y yo somos llamados a ser árboles que producen fruto. Así que vamos a orar.